Cúbrenos con la luz de tu palabra. Guíanos, Espíritu, hacia toda la verdad. Tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno. Sigamos manteniendo oración viva y permanente por la familia de la hermana Silvia y Fernando. Que el Señor se glorifique, que el Señor tenga misericordia, que Dios cumpla sus propósitos. Damos continuidad al tema anteriormente iniciado, que era el apostolado. El apostolado, que es, diríamos, la matriz teológica de Pablo. Pablo no es un erudito que se pone a escribir por alguna especie de ritual o de rutina. No, es un escritor cuyos aportes literarios están ligados a las comunidades. A partir de aquí, toda persona que pretenda escribir teología tiene en principio que estar ligado a las comunidades, porque el escribir en el ámbito del espíritu es un apostolado. El escribir es un ejercicio que está ligado para orientar a las comunidades. Como la palabra escrita busca poner a las comunidades creyentes en Jesús en la perspectiva de fe y de vida, de misión correcta. Y recuperar los escritos de Pablo es volver a recuperar la orientación que la iglesia debe tener hoy. La orientación precisa, porque al no tener las orientaciones apostólicas, las comunidades pueden tomar caminos equivocados. Eso hay que tenerlo muy claro. Las comunidades pueden ser objeto de distorsiones. Gálatas es el ejemplo. Gálatas es el ejemplo de cómo personas con intereses extraños al evangelio pueden penetrar la comunidad y confundirla. Por eso la enseñanza en la iglesia es fundamental. La crisis que tenemos hoy día en las iglesias es que hay mucho espectáculo y poca formación. Ese es el problema más grande. Un concierto llena estadios. Un seminario, un taller, un congreso de reflexión. Dame un café, Anita, por favor. Pues parece que no tiene el atractivo. Estas hermanas me dieron chile. No tiene la misma convocatoria. Las cartas de Pablo son apostolados instructivos que ponen a la comunidad en la dirección correcta ante los riesgos de que esa comunidad sea extraviada. Esa es la preocupación de Pablo en todas las cartas. Cada vez que escribe, él tiene la preocupación de evitar el extravío y mantener a la comunidad ligada
a Jesucristo. Ya con el pastor Brian vieron hace 8 días todo lo que es la convocatoria de Pablo, no como una convocatoria aislada, individual, sino como una convocatoria comunitaria, una convocatoria del Espíritu. No es Pablo el que se dispara, no es él el que sale a título propio. Hay un elemento comunitario del cual Pablo sale y al cual Pablo regresa siempre, ¿verdad? Bien, te quedaste aquí en el 2. Vaya, para iniciar el 2, predicación de la palabra y comunidad. Vamos ahí. Ya avanzaron con el pastor Brian ustedes. El modo de actuación de Pablo es el esperable de un misionero judeo-cristiano. El judaísmo ya era de por sí una religión que tenía características de misión. Por eso cuando antes del movimiento de Jesús, el movimiento de Juan ya había misionado fuera. Cuando Pablo llega a Éfeso, encuentra a unos creyentes, pero eran creyentes del movimiento de Juan. O sea, hasta allá había llegado ya el movimiento de Juan. Pablo, siendo judío, pues continúa ese modo y al llegar a una ciudad busca el lugar de reunión de los judíos, porque él es judío, y busca el lugar de culto de los judíos. En este caso, de manera general, es la sinagoga. Y allí él predica el cumplimiento de las escrituras en Cristo. Ese es el tema de Pablo. Bueno, y no en Cristo, en Jesús, el Cristo realmente. El cumplimiento de las escrituras en Jesús, porque no tenemos que olvidar ese componente. Porque el nombre del hombre es Jesús. Ese es el nombre del hombre. Cristo ya es un título, ¿verdad? Y Pablo predica que el Cristo, tal como estaba anunciado en las Escrituras, ese Cristo anunciado se cumple en Jesús. Este elemento de Jesús no tenemos que olvidarlo, porque al quitar a Jesús y dejar solo el concepto, el título, corremos el riesgo de desarraigar el momento histórico en el que se cumplen las Escrituras. Las Escrituras se cumplen en un tiempo en particular, y ese es el tiempo de Jesús. Ese es el tema de Pablo, es a lo que Pablo llega. Pablo llega a proclamar que la fe, porque Cristo es un tema de fe, es lo que esperamos, es lo que viene. Esto que esperamos ya inició en Jesús. Ahora, Juan el Bautista inició el movimiento de entender que junto al Cristo hay un movimiento. Por eso él bautizaba. Él bautizaba para provocar un grupo de personas que vivieran bajo la expectativa del Mesías que venía. O sea, Juan el Bautista es el que proclama y el que anuncia que por fin se dará cumplimiento a las Escrituras, y él señala a un individuo como aquel en quien se cumplen. Y la idea es convocar a un pueblo que se una a ese que es el en quien se cumplen las Escrituras.
digamos que la relación Mesías y pueblo mesiánico, esa siempre va junta. Por eso, más que hablar de iglesia, hablemos de comunidad mesiánica. Hoy día hablar de iglesia ya tiene una idea muy estereotipada. Pero Mesías y comunidad mesiánica forman un binomio inseparable. Nunca estará el Mesías solo, ni una comunidad sin Mesías. Desde el comienzo mismo del anuncio de Juan, la relación Mesías y comunidad está ligada. Es lo que Juan hace: convocar a un pueblo para que crea en el Mesías. Eso es lo que hace Juan. Por tanto, cuando decimos que la iglesia nació después de Jesús, tenemos que matizar muy bien eso. Porque sí es cierto, la iglesia como la conocemos hoy en cuanto a estructura, nació mucho tiempo después de Jesús. Pero el pueblo mesiánico, es decir, un pueblo, independientemente el nombre que adquirirá en el camino, esa idea de un pueblo es intrínseca al Mesías. El Mesías tiene un pueblo. Esa es la tarea de Juan: convocar al pueblo, ¿verdad? Y Pablo, no es que Pablo ande fundando iglesias. No, él no anda fundando iglesias. Él anda convocando al pueblo mesiánico, a la comunidad mesiánica. Él anda demostrando a donde predica, y la sinagoga, pues, que es el lugar de reunión, un pueblo reunido. El sueño de Pablo es que esa sinagoga ahora se reúna alrededor de Jesús el Cristo, que ese pueblo se convierta en pueblo mesiánico. Eso quiere Pablo, que la sinagoga crea en Jesús y sea el pueblo mesiánico que Jesús anhela en cada lugar geográfico donde está. Ese es el tema de Pablo. No, él no anda en principio fundando iglesias locales como decimos hoy, en el sentido de iglesia que tenemos hoy. No, Pablo no anda fundando iglesias. Pablo anda convocando a una comunidad mesiánica, un pueblo mesiánico, es decir, un pueblo que crea en Jesús el Cristo. ¿Y qué predica? Bueno, él predica que las escrituras se han cumplido, y él anda demostrando con las escrituras que ese Jesús que muchos ya no conocen porque viven en Galacia, en Tesalónica, nunca supieron de él, porque Jesús fue un fenómeno muy escondido, muy aislado, muy en un rincón de la tierra llamado Galilea, en un rincón del imperio, y que lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron. La tarea paulina es demostrar que ese hombre que ellos no conocieron, los Gálatas, los Corintios, que sabían de Jesús, no sabían nada. Sabían de Cristo. Algunos que tenían contacto con la sinagoga sabían de Cristo porque Cristo era la esperanza judía. Y cuando se reunían en las sinagogas, dentro de las enseñanzas que se daban ahí, pues aparecía la figura del Cristo como una figura que venía a inaugurar tiempos nuevos, tiempos muy amargo. Lo dejaste muy amargo. Ellos sabían algo acerca de Cristo, porque en la sinagoga se hablaba de esa figura. Pero esa figura era una figura, digamos, ligada a la fe judía. Ellos no conocían a él, a él no lo conocían. Y lo peor, ¿cómo
cómo esperar o cómo imaginar que él, que había sido asesinado por el imperio, fuera el Cristo. Eso hacía más complejo la cosa. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba que las escrituras afirmaban que Jesús era el cumplimiento de las promesas judías en torno al Cristo. Ese es el tema. El problema, como dije hace unos martes, es que como nosotros hemos recibido una palabra, Jesucristo, creyendo que es un nombre, y no sabemos que es una confesión de fe. Es una declaración que une la historia con la teología, y la fe declara que Jesús, el matado en el Calvario, es el que Dios ha enviado en cumplimiento de las esperanzas. Entonces, eso es lo que Pablo va a predicar. Es el mensaje evangelizador de Pablo. Ese es su evangelio. Ese es su evangelio. Su evangelio es Jesús. Jesús el crucificado. Él es el Mesías. Para ustedes y para mí resulta como no importante esto, porque lo damos por sentado. Lo damos como porque han pasado 2000 años y pues Jesús es el Cristo. Pero cuando vamos a la historia, que este hombre asesinado en la cruz, es impensable que fuese el Mesías, porque la cruz es un lugar de maldición, y la cruz es lo que el imperio hace con los desechos humanos que quieren poner de ejemplo humillante. ¿Cómo entonces él es el Cristo? ¿Cómo es eso? Ese es el mensaje de Pablo. Eso es lo que Pablo quiere demostrar con las Escrituras. Y él va a las Escrituras para relacionar las Escrituras con la vida de Jesús. Ese es el evangelio que Pablo proclama. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanitos? También en las redes, quienes están viendo, pues pueden hacer la pregunta al hermano Timoteo allí, y aquí lo hacemos. Pastor Brian. ¿Que seguir haciendo esto, de demostrar esa fe, o cómo se entiende? Sí, yo creo que la búsqueda del Jesús histórico no es tan estéril como algunos piensan. Yo creo que en la medida que nos reencontremos de nuevo con la figura histórica de Jesús, recordemos su contexto, recordemos sus opciones de vida con cierto grupo de personas, recordemos sus particulares elecciones, recordemos su opción por Galilea, recordemos, hay quienes rechazan o creen innecesario acceder al Jesús de la historia. Pero al hacer esto, nos quedamos con conceptos que pueden ser fácilmente manipulables, porque son conceptos teóricos. Pero cuando decimos Jesús, estamos diciendo rasgos históricos, estamos hablando de opciones claras, estamos hablando de cierto testimonio que tenemos acerca de Jesús, que resultaría imposible tomar la figura del Cristo y manipularla al antojo de los intereses que en las sociedades a lo largo de la historia se van dando. Si tomo solo la palabra Cristo, bueno, solo a Cristo lo hemos vestido de emperador,
lo hemos vestido de reyes, lo hemos vestido de príncipe, lo hemos vestido de hombre de negocios, de hombre exitoso, porque es una idea que se puede prestar. De hecho, para el tiempo de Jesús, era una idea que se prestaba a malos entendidos, que Jesús tiene que aclararle a su grupo primero. Ellos mismos tienen problemas porque están entendiendo, los caminantes de Emaús están entendiendo la parte de Cristo de una manera muy ideológica. Cuando yo desarraigo y separo Jesús y Cristo y me quedo con el Cristo, corro el riesgo de poner en la palabra Cristo cualquier contenido de cualquier ideología. Dígame. Vamos por ahí. Pero la idea es esta. Cristo no es una persona. Cristo es un título. Cristo es una esperanza. Es lo que los judíos esperaban, el Mesías, que es el mismo, el Mesías. Pero no saben quién es. Tienen una idea del Cristo, pero no de su figura, sino de su función, su tarea, su labor. Pero no lo tienen historizado, digamos. Han creado la figura de alguien al quien le llaman el Mesías, ¿verdad? Y por eso habrá muchos personajes que asuman ser el Cristo, ¿verdad? Porque es una figura, un libertador. Todo el cántico de Ana, el cántico de Zacarías, que hablan de la esperanza de este que viene a cumplir la liberación del pueblo de Israel. Ahora, pero la ideología del templo, por ejemplo, ha hecho del Cristo un Cristo que al aparecer tiene que congeniar con los intereses del templo. Como Cristo es una figura abstracta en alguna medida, porque no es alguien, sino que es algo, ¿verdad? Entonces, la tarea liberadora, ellos la han vinculado a los intereses de ellos como regentes de la nación. Por tanto, ellos esperan que al aparecer el Cristo, pues con quien debe ser chero, compadre, amigo y aliado es con ellos. Es decir, los intereses políticos o económicos pueden mover los conceptos teológicos a sus intereses. Y como este es un concepto, es un ideal, puede ser movido, interpretado a intereses dominantes. Ahora, cuando aparece Jesús, que no es el Cristo, es Jesús. Es Jesús. Exactamente. Cuando aparece Jesús con un comportamiento extraño, con un comportamiento diferente, ellos no tuvieran problema con Jesús, que anduviera con los pobres, que sanara a enfermos, que le diera de comer a la gente, no tuvieran problema. ¿Cuál fue el problema? Que él dijo, que era el Cristo. Aquí fue el problema. Aquí fue el problema. Sí, porque si él hubiera dicho, no, yo soy
un filántropo yo aquí y hago milagros, soy profeta y hago todo. Ellos felices estuvieran. No, el asunto es que dijo que era el Cristo. Y el Cristo que él proclama ser no está al servicio de los intereses de la sinagoga ni del templo, sino que está al servicio de los pobres, de los ciegos, de los leprosos, de los pecadores. Y entonces este fue el punto de conflicto. Entonces, Pastor Brian, lo que Pablo predicó no ha pasado de moda. No, debemos volver a eso. Porque solo en la medida que Jesús sea el ancla de Cristo, vamos a estar en el Evangelio. Pero si yo desligo a Cristo de Jesús, entonces voy a hacer de Cristo aliado de los poderosos, aliado de los grandes, aliado del dinero, aliado del poder, aliado de los intereses hegemónicos a nivel social. La iglesia que se inspira en Jesús es una iglesia que caminará junto a los que no tienen lugar en el mundo. Este es el asunto. ¿Pati, vas a preguntar algo? Hablando de que el Cristo es un título y Jesús es una persona, se me venía a la mente el ejemplo, por ejemplo, del Papa. El Papa es un título, el hombre tiene un nombre propio. Correcto. Entonces no sé si sería correcto sí. asimilarlo para entender lo que usted está. Correcto. Por ejemplo, Jorge Bergoglio era el nombre de Francisco. ¿Francisco qué era? Solo Francisco. No tenía número. Francisco I, Francisco I. Entonces, Papa Francisco es digamos, la figura de poder, y aún él, al tomar un nombre, adquiere un símbolo, porque los nombres no son arbitrarios. Los nombres representan cómo será el papado, ¿verdad? En el caso de Jorge Bergoglio, que tomó el nombre de Francisco, él dio a entender que iba a poner a la iglesia en el camino de los pobres. Por eso él habló de la iglesia en salida, un concepto clave en la eclesiología del Papa. Una iglesia que salga de donde está acomodada. Claro, llevar esto hasta las últimas consecuencias, en el caso del catolicismo romano, se requiere que el Papa viviera unos 100 años para poder llevar a cabo el proceso. Porque la iglesia católica es una cosa tan compleja, y desmontar el aparato político del Vaticano es un lío muy grande. Pero un día debería ser así, para devolver la iglesia del todo a donde debe estar. Pero él planteó la agenda. Ahora, este Papa, que León XIV, ¿verdad? León XIV, él ha decidido ponerse en la línea de los papas leones. Estos papas leones eran como mediadores. Por ejemplo, el Papa León I fue el que evitó que Atila destruyera Roma. Él, cuando Atila venía con todo su ejército de bárbaros destruyendo a Europa, están despiertos, va. Y ya va a llegar a Cusco hoy. Mande. Él estaba a las puertas de Roma,
Y fue el tipo que con una capacidad diplomática, con una persuasiva oratoria, convenció a Atila de no destruir Roma. Y a partir de ahí, esos papados son papados que buscan servir como bisagras de conciliaciones, ¿verdad? El último León III fue el que escribió encíclicas donde la iglesia se posicionaba en el mundo moderno, en el mundo industrial. Es como un papa que quiere que las cosas caminen de alguna manera equilibrada entre los intereses eclesiales y los intereses modernos, ¿verdad? Las líneas iniciales de Francisco pues eran que no le interesa la conciliación, es que la iglesia vuelva al evangelio, punto, cueste lo que cueste. Sacrifiquemos lo que haya que sacrificar. La línea de León siento que va a ser más conciliadora, más tranquila, más porque Francisco levantó polvo. Y esto que no fue radical en muchas cosas, todavía fue muy calmado y aún así levantó enemigos terribles, porque el catolicismo es una estructura bien complicada. Ahora, pero algo así es. Pero el punto aquí es, Jesús debe ser ese punto al cual tenemos que volver. De lo contrario, podemos convertir todo lo que se diga acerca de Cristo, que eso es la teología, lo podemos convertir en algo que no tenga que ver nada con Jesús. Este es el asunto, ¿verdad? Y eso creo yo que le ha pasado a la iglesia evangélica también. En algunos casos, Lucas nos transmite el contenido de la predicación. Así, en Antioquía de Pisidia, donde la alocución de Pablo, su primer discurso, que tiene por tanto un carácter programático, se desarrolla en un contexto litúrgico, es una palabra de exhortación. Pablo llega a la sinagoga y le dicen, ¿tiene alguna palabra de exhortación? Le dicen, y él se para y comienza a predicar. Esa palabra de exhortación es pronunciada después de la lectura de la ley y los profetas a instancias de los jefes de la sinagoga. Pablo es invitado a dar una palabra de exhortación a la comunidad. Eso por el archisinagogos, o sea, el jefe de la sinagoga, el que coordina la reunión en la sinagoga. Jesús, dice Pablo, es aquel que da cumplimiento a las promesas de Dios. Este es el punto. Jesús. Y nosotros, dice Pablo, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el mensaje de Pablo. Este es el mensaje de Pablo. Las promesas de Dios se han cumplido cuando Dios resucitó a Jesús. Por eso la resurrección es fundamental en confesar que Jesús es el Cristo. Porque es por la resurrección que los discípulos entendieron que a quien Dios había avalado es a Jesús. Y por tanto, al avalar a Jesús, las promesas
se están cumpliendo. Ese es el asunto. Jesús da inicio a un tiempo mesiánico, a un tiempo de expectativas de las promesas de Dios. Por eso se le va a llamar el reino de Dios. El reino de Dios en Jesús. Sigamos. Cualquier pregunta, háganla por favor. De esta predicación, es lo que yo les digo, esta predicación sigue el nacimiento de la comunidad, porque esto es así. Jesús tenía una comunidad siempre, que le falló a la hora de la cruz, pero era una comunidad, la tenía, porque comunidad mesiánica y Mesías siempre están juntos. Asimismo, la predicación le da seguimiento en el nacimiento de la comunidad. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Judíos y prosélitos. Judíos de su nación propia que están en la sinagoga y prosélitos que son gentiles convertidos al judaísmo. Son judíos de segunda clase, digamos, ¿verdad? Gentiles que se han circuncidado y han adoptado la fe judía. Ellos siguieron a Pablo y a Bernabé. Les llamó la atención el mensaje, y estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Es decir, de ese grupo que estaba en la sinagoga, Pablo hubiera querido que todos los judíos no se convirtieran al cristianismo, porque esto no es el tema de Pablo. No, todos los judíos creyeran que Jesús, lo que hemos hablado anteriormente, que Jesús, el clavado en la cruz, es el que ellos esperaban. Eso es lo que Pablo quería. Y entonces ahí se convertirían en la comunidad mesiánica que busca vivir los tiempos mesiánicos, los últimos tiempos, como dirá Pedro en Hechos 2. Con frecuencia la misión acaba de forma abrupta a causa de la manifiesta enemistad de los judíos de la localidad. Una vez más, Antioquía de Pisidia es el ejemplo. La sinagoga oficialmente no acepta el mensaje. Son algunos de los que están ahí asistiendo que despierta su corazón al mensaje y deciden creer. Pero esto no es un obstáculo, pues la semilla ha sido echada de manera eficaz. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Es con lo que termina el capítulo 13. Acuérdense que el capítulo 13 comenzó con la convocatoria a la misión y termina con la referencia a la palabra del Señor se difundía. Este es el objetivo de la misión. Ni siquiera es fundar una iglesia, no, es que la palabra se difunda. La fundación de una comunidad no es el objetivo de la palabra. La comunidad, un poquito por favor, que la palabra se difunda, porque lo que salva es la palabra, no es la iglesia. Lo que me conecta con Dios es la palabra. Si la gente oye la palabra tiene fuerza de salvación. Parte de los errores que hemos cometido al convertir a la iglesia
en el objetivo de la evangelización es creer que es la iglesia la que salva, ¿verdad? Y que la gente decían la Iglesia Católica Romana que para ser salvos pues hay que estar en la iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. Otra vez, porque creen que el objetivo de la evangelización es la iglesia. Y los evangélicos hemos caído en lo mismo. Creemos que hay que ser de la iglesia evangélica para ser salvo. Los evangélicos creen que la salvación es asunto solo de ellos, que quien no sea evangélico está condenado. Pero esas son ideas que hemos heredado desde el catolicismo, de creernos que somos los propietarios o los únicos. No. La evangelización tiene por objetivo la palabra, porque es la palabra la que salva. Es la palabra la que se encarnó para darnos salvación. Es la palabra. Bien. Por eso es que hoy tenemos la tragedia de tener un montón de iglesias sin palabra. Porque hemos promovido la iglesia, pero no la palabra. Hemos promovido la institución, pero no la palabra. Las comunidades, no digamos todavía cristianas, pero las comunidades creyentes en Jesús como el Cristo, si vamos a entender cristiana en ese sentido, está bien, creer que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Fundadas por Pablo, se sustentan, por tanto, en la palabra acerca de Jesús resucitado. La comunidad nace en torno a una palabra, la palabra sobre Jesús resucitado. No hay otro lugar en torno al cual debe la iglesia nacer. La iglesia no debe nacer como nace hoy, alrededor de los dogmas evangélicos. Por eso a las iglesias les importa, cuando usted entra a la iglesia les importa más que sea bautista, centroamericano, pentecostal, del adjetivo que la iglesia asume como su identidad. Y eso es algo que no entienden de Betania, por ejemplo, ¿verdad? De que, ¿y ustedes en qué doctrina es la que creen? ¿Qué son, pues? Pues somos creyentes en Jesús el Cristo. Creemos en su misión, en su propuesta de reino. No nos identificamos con una afiliación dogmática como están todas las iglesias, ¿verdad? Aquí no formamos creyentes que adopten una doctrina denominacional, sino que adopten a Jesús, su palabra, su evangelio, su reino, y vivamos en coherencia a eso. Una palabra que da cumplimiento a las promesas de Dios atestiguadas por las Escrituras. Esa palabra seguirá teniendo un papel importante, determinante en la edificación de la comunidad, tal como podremos comprobar. El cuidado pastoral de las comunidades. Pero Pablo no se limita a poner cimientos. Aunque su misión se ve condicionada por las circunstancias que no le permiten atender de forma continua a esos grupos de nuevos cristianos, está siempre atento a cuidar al rebaño en la medida de sus posibilidades. Ahora, quiero decirles y dejarles bien en claro que cuando Pablo llega a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad, a predicar, a evangelizar,
no va con la idea de crear una iglesia. No, él va con la idea que la sinagoga sea la que se vuelva pueblo mesiánico y desde ella se proclame a toda la ciudad. En otras palabras, cambiar el discurso de la sinagoga, cambiar la teología de la sinagoga, cambiar la orientación de la sinagoga y convertirla en un pueblo que testifique acerca de Jesús en la ciudad. Ahora, resulta que la sinagoga como tal no acepta, rechaza y prácticamente expulsa a Pablo. Sin embargo, siempre hay un grupo de personas que le escuchan hablar, le escuchan predicar y le llama, hacen clic con el mensaje de Pablo. Y Pablo tiene dos opciones: negarse a que ellos salgan de la sinagoga y que se queden con el viejo discurso de la sinagoga, o que ellos inicien algo nuevo desde la fe en Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo no deja a ese grupo allí a la deriva, sino que los reúne aparte y comienzan ellos a congregarse en torno a la palabra que Pablo les ha predicado, que ya es una palabra que difiere de la sinagoga, que ahora comienzan un nuevo itinerario de fe en Jesús. Y Pablo los acompaña si él está presente, si no, los acompaña a través de sus cartas. Y ahí es lo que nace esa comunidad mesiánica, a la que en el camino se le llamará eclesia, pero no en el sentido que tenemos hoy de iglesia, sino en el sentido de ser la comunidad mesiánica, la cajal del Antiguo Testamento que les explicaba la vez anterior, ¿verdad? Pero Pablo no tenía la intención de llegar y vengo a fundar iglesias. No, las comunidades nacen por la aceptación de la palabra y por el rechazo de la sinagoga. Es como un hermano que me decía un día de esto: mire, pastor, llegaron unas niñas a la iglesia, unas jovencitas, y le gustó y me dijeron que se querían quedar ahí. Y cuando les pregunté dónde venían, me dijeron que venían de la Betania. Y yo les dije: no. Ustedes ya están en la iglesia, se van. Yo le dije al pastor que para mí no sería incorrecto que él las recibiera, que lo más podemos tener una charla pastoral informativa, pero sin más trascendencia. Porque yo le decía, si ellas desean congregarse allí, por alguna razón será, sea geográfica, sea que tuvo algún problema con alguien en la iglesia, sea que ustedes les tocaron un punto de necesidades que nosotros no lo hicimos, y lo más conveniente para ellas es que no se queden a la deriva, porque si quieren estar allí y ya no quieren seguir en la Betania y usted no les abre las puertas, lo más seguro es que ya se queden a la deriva, y eso no puede ser, ¿verdad? Usted acójalas, recíbalas, abrácelas, eclesialmente hablando, ¿verdad? Denles un lugar, y yo no le veo problema a eso. Eso es lo que pasa con Pablo. Él no puede dejar a la deriva a esos que dice el anterior, dame el anterior texto. A esos, no, adelante, dale.
a estos, muchos judíos y prosélitos siguieron a Pablo. Pablo tiene dos opciones aquí: decirle vuelvan a la sinagoga y sigan en la sinagoga, yo seguiré viendo qué sinagoga sí me hace caso. Pero resulta que la palabra ya los tocó, ya los picó, y es una palabra que no van a escuchar en la sinagoga, que al contrario, en la sinagoga van a escuchar una palabra contraria a esta. Entonces Pablo tiene dos opciones: o los obliga a seguir en la sinagoga o conversa con ellos, se reúne con ellos y los persuade a perseverar, a iniciar esta comunidad de fe creyente en Jesús. ¿Qué hace Pablo? Bueno, no los deja a la deriva, no los deja tampoco en la sinagoga, los acoge y los forma como una comunidad creyente en Jesús. Claro, a esas alturas nada tiene que ver templos, doctrinas, programas de culto, no. Todo lo que hoy entendemos como iglesia, nada que ver. Era una comunidad creyente en Jesús, muy, diríamos, muy carismática a la hora de hacer los asuntos, muy creativa, muy espontánea, muy a la dirección del Espíritu. No tenían manuales de culto, no tenían programas, no tenían doctrinas o manuales de doctrinas completos. No, eran comunidades que buscaban testificar una vida, la vida que habían encontrado en Jesús el Cristo. Eran testimonios de algo que había ocurrido por el Espíritu en ellos, que demostraba que el mensaje que ellos predicaban era verdadero y que Jesús era el Cristo, porque el Espíritu había hecho cosas nuevas en ellos. Bien, vamos allá. De hecho, el segundo viaje misional de Pablo aparece motivado por este interés. Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos. Este es el motivo. ¿Cómo les va? Casi que el segundo viaje es pastoral y no tanto evangelizador, en el sentido misionero del término. Es pastoral. ¿Cómo les va en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor? Él no está pensando en ir a un campo nuevo. Él quiere reciclar la geografía que ya habían pasado, porque la idea es cómo están las comunidades que se formaron cuando les predicamos. No sabemos cómo están. Acuérdense que no hay teléfonos, no hay correo, no hay toda la comunicación que quisiéramos tener. La única manera es, sea por carta o presencial. Las visitas, correcto. Las visitas. Claro, retrocédeme. Será en este proyecto donde Dios le va a cambiar la agenda a Pablo y le va a poner nuevos rumbos geográficos. Se encontrará con el varón macedonio en el capítulo 16. El llamado tercer viaje, según la cronología de Lucas, dice: después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Otra vez, las preocupaciones son muy pastorales. Cómo consolidar, cómo afianzar las visitas apostólicas y las cartas apostólicas de Pablo tienen por finalidad que la comunidad se consolide en la fe en Jesús. Es un gran salto que han dado. Es un gran salto de fe que necesita de mayor insumos para entenderlo.
comprender las implicaciones de esta nueva fe, o sea, la fe de Jesús. Y Pablo, tanto en el segundo como tercero, lo que quiere es la comunidad. Ese es el interés de él. ¿Cómo está la comunidad? La intención que late en estas visitas posteriores es la de fortalecer la comunidad. Ya en el primer viaje, durante el recorrido de vuelta desde Derbe, iba fortaleciendo las almas de los discípulos de Listra, Iconio y Antioquía. Acuérdense que cuando va de ida, va predicando. Y cuando regresa a Antioquía de Siria, se va por la zona que ya recorrió en el primer viaje, fortaleciéndolos, porque ese es el objetivo. ¿Qué les decía? Les exhortaba a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ahí va en síntesis el mensaje que él predicaba al regreso. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Pastor Ulises. Disculpe, siervo, Dios le bendiga. Esa palabrita que aparece ahí, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Realmente el apóstol Pablo hablaba acerca del reino de Dios como tal? Esa es una interrogante, porque en Hechos capítulo número 27, el mensaje, o más bien dicho, cuando él se presenta ante el tribunal, el mensaje allí es un mensaje diferente, pienso yo, ¿verdad? Porque lo que hace ahí es, por ejemplo, dice la versión, ¿verdad? Dice en el versículo, ya le digo, a modo que los invita en el versículo número 20, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles, y a todos les prediqué, la de predicación de Pablo, dice aquí, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Entonces, ¿Qué leyó? Hechos 26, el mensaje que Pablo, o más bien dicho, como aquí está como defendiéndose acerca de lo que él Sí. ha iniciado por la obediencia al encuentro con Jesús, pero hay un mensaje que él transmite ahí, de cual él está diciendo: bueno, yo lo que les he ido a predicar es que se arrepientan, ¿verdad? Y que se conviertan, dice en esta versión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y en esto que usted acaba de terminar en estos momentos, dice: es necesario que pasen por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto es como ya recordando las comunidades que quizás las han encontrado sufridas o dañadas y quizás algunos quieren cesar de seguir, pues él les dice: no, pues no se preocupen, ¿va? Pero este mensaje que predica aquí del reino de Dios es muy diferente a lo que él inició haciendo. Digamos que no podemos como fragmentar los contenidos de la predicación. Lo que sucede es que en la Biblia o en el Nuevo Testamento, la manera en que Pablo describe su predicación aquí tiene que ver con el auditorio en que se encuentra. Pablo es un hombre capaz de articular su predicación en el contexto en que le toca predicar. Su interlocutor, en este caso, que no son el conflicto con los fariseos del capítulo 22, donde va a describir su misión en términos más judaicos, aquí lo hace en términos más de claridad para su interlocutor. Y los términos que usa de convertirse y hacer obras dignas de un convertido, pues son conceptos comprensibles para un no judío.
y no están desligadas tampoco de la tradición, porque el Bautista comienza predicando así y Jesús comienza predicando así: conviértanse, arrepiéntense y crean. Juan el Bautista: arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento. Y Pablo está tomando esas raíces que son muy comprensivas para su interlocutor gentil, para entender el contenido de lo que él predica. Ahora, el reino de Dios, aunque no será un término muy frecuente en la teología de Pablo, no porque no conozca el contenido del reino de Dios anunciado por Jesús, sino porque es una categoría que a la palabra que él predica en el mundo grecorromano no le dice nada al interlocutor. El mundo grecorromano es de una cultura cosmopolita, es una cosa tan amplia. Es como que usted vaya a predicar a España haciéndoles creer que el evangelio es un asunto de no beber vino. ¿Y este loco de dónde salió? Es decir, la amplitud con la que ven la vida, el mundo, en la Europa actual, y la manera en que como un religioso de un pueblito aquí o un cantón entiende el evangelio, no tiene, él ha hecho del evangelio una regulación de vida tan localista que no es capaz de ser un evangelio que pueda articularse en el mundo europeo. ¿Cómo predicar un evangelio que tenga pertinencia en todo contexto? Este es el asunto. Que tenga valor, pertinencia, sentido en todo contexto, desde el más reducido hasta el más amplio. Entonces Pablo no deja el término reino de Dios, no porque no lo conozca, no porque no crea que es el sentido de la palabra de Dios o el contenido que la palabra del evangelio apunta, sino porque el concepto como tal es un concepto que le daría risa a gente que tiene mentalidad de imperio. La gente de Galilea tiene mentalidad de reino, porque reino es una cosa tan localista. Los reyes para el mundo grecorromano ya son una cosa cantonal, digamos. Un rey es como una cosa, un concepto de político muy rural, una cosa muy. Aquí estamos hablando de imperios. Y hablar de reino, decir, les traigo el mensaje del reino, suena como que les traigo un mensaje que tiene que ver con algo chiquito, y nosotros estamos en una cosa inmensa. ¿Ya? Entonces Pablo va a cambiar los conceptos, va a tomar conceptos del mundo grecorromano, del imperio, va a tomar esos conceptos que tiene el imperio y los va a reinterpretar en el anuncio del evangelio. Va a tomar la palabra salvación, por ejemplo, que es un concepto muy clave en el mundo, ese sí, en el mundo grecorromano, el mundo del imperio. Ellos tienen bien claro quién es el Salvador, la idea de Salvador y la idea de salvación. ¿Por qué? Porque Salvador es César y Salvador es el imperio de paz. Salvación es el imperio de paz que César promueve. Cuando Pablo entonces llega al mundo grecorromano, se encuentra con un concepto para él equivalente al reino de Dios, que es salvación. Y entonces
viene y predica la salvación. Un término que aparece con tanta frecuencia en Pablo como la frecuencia que aparece el reino de Dios en los evangelios. ¿Ha cambiado Pablo de contenido? No, ha cambiado Pablo de concepto para darse a entender en el mundo grecorromano. Entonces, cuando el grecorromano oye hablar de un Salvador llamado Jesús, él está entendiendo la locura o la gracia de lo que Pablo está predicando. Que un crucificado es el Salvador. O sea, él está entendiendo. Y que trae salvación, está entendiendo lo que es salvación. El problema es que nosotros, cuando leemos salvación, la estamos leyendo en categorías medievales. Salvación, no ir al infierno, ir al cielo, ese es el problema nuestro. El problema del mundo evangélico cuando lee la palabra salvación, que lo está entendiendo dentro de la camisa de fuerza doctrinal que entendemos la salvación hoy. Pero cuando el greco romano entiende la palabra salvación, está pensando en un sistema de vida que nos trae prosperidad, plenitud, que nos trae la vida plena, y ese lo trae el Salvador, y el Salvador es César. Ahora, cuando Pablo dice, les traigo el mensaje de la salvación, pero no lo trae César, sino Jesús el Cristo, este es un bombazo. Ellos están entendiendo y solo le quedan dos caminos: creer que este es un pobre tonto, o creer que está diciendo la verdad, y eso le replantea la vida. ¿Me entiende? Entonces, Pablo no es que está renunciando a los términos como de reino de Dios en el evangelio, sino que para hablarle al mundo grecorromano con su cosmovisión imperial, él usará los grandes conceptos del imperio. Y aquí es donde la nueva perspectiva de Pablo nos ayuda a entender esto. Los grandes conceptos que Pablo va a tomar para interpretar a Jesús en el mundo grecorromano vienen de la política imperial. Los grandes conceptos de teología paulina vienen de la teología imperial, porque el imperio es una religión y ha creado conceptos religiosos. Y Pablo tomará esos conceptos religiosos, vamos a verlo en un capítulo sobre eso, y los va a presentar de una manera distinta, no como César los presenta, sino que los va a presentar a través de Jesús. Porque el grecorromano ya tiene una idea sobre eso. Señor, por ejemplo, los evangelios van a hablar más de Jesús como rey, pero otra vez, decir Jesús es rey es decir, es gobernador de un pueblito, un cantoncito, una cosa ahí. No, decir Jesús es Señor, el Kyrios, eso es otra cosa. Porque el mundo grecorromano ya conoce la palabra Kyrios. ¿Y quién es el Kyrios del mundo? Pues es César. Lo que deben tener claro ustedes es que César, toda la institución cesariana, ha creado una religión en torno al emperador. Y lo ha rodeado de una serie de términos, de palabras, y son esas palabras las que Pablo va a tomar. El léxico de la teología paulina viene del léxico político de la religión de César. Solo que Pablo va a tomar los conceptos y los va a interpretar desde Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque de otra manera sus interlocutores no le entenderían qué están diciendo. Entonces, claro, en algunos contextos que Pablo va a hablar de reino de Dios, acuérdense que en este caso, que era de Antioquía, hay judíos presentes. ¿Entienden el concepto?
en esos contextos donde haya destinatarios judíos, él usa de vez en cuando el término reino de Dios. En contextos más amplios usará otros conceptos que tienen que ver con el contenido del reino, pero revestidos bajo un vestido de léxico diferente. Ese es el asunto. No sé si me doy a entender. No sé si me voy a explicar, hermanitos, o confundí más. Díganme. Pastor Ulises. Sí. Bien, este es el asunto, ¿verdad? Que Pablo es un creador. Es un creador en la comunicación del evangelio. No busca repetir la tradición, sino recrearla. Recrearla. Y allí no es que renuncia a la tradición, sino que presenta los grandes contenidos de la fe, pero con un vestido nuevo. Y eso es lo que a veces nos cuesta, porque la iglesia se enamora del vestido, pero no del contenido, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanitos. Vamos a llegar hasta aquí. El cuidado de las comunidades creyentes en Jesús es la gran preocupación de la teología de Pablo. Cuidar la comunidad. Padre, que nuestra fe, nuestra teología, no sea en modo alguno un intento de querer demostrar cierta formación o cierta erudición. Que nuestra teología sea profundamente pastoral. No exhibiciones personales, no elaboraciones secas, sino reflexión de fe que avive la vida de la comunidad. Acepte lo que su pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén.